Aló, hola. Ya, ahora sí parece que me escucho. ¿Me escucho, Xiomara? Sí, sí se escucha, profe. Ay, qué bueno, al fin. Chiquillos, le pido... Ahora sí. Sí, ya, bacán, le pido las disculpas, pero no sé qué ocurrió. Tenía la clase lista y no se escuchaba el audio, entonces estuvimos tratando de solucionarlo. Ya, igual alcanzamos a hacer la clase porque de todas maneras la clase de hoy día es más cortita. Em, Vamos a empezar igual. Vamos a esperar unos 2 minutitos a ver si se incorporan los demás compañeros. ¿Ya? Para que ustedes igual les digan que yo los voy a estar esperando ahora. Mientras tanto, los que ya estamos conectados, para que empiecen a anotar el objetivo de la clase, hoy día estamos en la clase número 6, ¿ya? Que es comprender los fundamentos de la contrarreforma católica, para que vayan anotando la fecha y el objetivo. ¿Saben de los otros compañeros si se han podido meter ahora? Porque yo acabo de avisarle a uno. Ahora estoy avisando a los que no están en el grupo de WhatsApp. Ya, muchas gracias. Mientras tanto, vamos anotando lo que está en la pizarra. Ya, ahí tenemos a más compañeros que están ingresando. ¿Ya? Chiquillos, los que se van incorporando, anote por mientras el objetivo de la clase y la fecha. Recordarles entonces que hubo un problema del audio, pero igual vamos a hacer la clase, vamos a tratar de sintetizarla. De todas maneras, igual yo les voy a mandar el PPT para que lo puedan tener. Y es bastante cortito. Ya en el fondo es terminar más o menos lo que estábamos viendo en la clase pasada, pero vamos a estudiar hoy día la respuesta que le da la Iglesia Católica a la reforma que propone Martín Lutero. Yo no sé si alguno de ustedes pudo ver el documental que les dejé, que duraba 5 minutos, sobre este monje. Yo me vi la película, bueno, parte de la película con la Anaís. Ya, qué bueno. Al ver la película, no sé si se dieron cuenta que les quedó como súper claro toda la materia, porque habla en mucho detalle de lo que nosotros vimos. Ujú. Así que súper bien. Yo creo que ver la película es como el dato necesario para poder comprender esto, ¿ya? Así que hoy día vamos a avanzar, ¿ya? Anotamos el objetivo, la fecha, vamos a ir avanzando rapidito. Los que quedan atrás y se van integrando más rato, no se preocupen, van a tener igual toda esta información. Las reglas de la clase, bueno, ya las sabemos, hay que desactivar el micrófono, la cámara, y vamos a empezar con lo más importante, que es recordar lo que vimos la clase pasada, ¿ya? ¿Qué es lo que vimos la clase pasada? Y necesito que las personas que estamos acá, que somos 10, tratemos de hacer lo más participativa la clase. El que quiera puede tomar el audio y me comenta más o menos de qué se acuerda que vimos la clase anterior, que estaba asociado a la reforma. Ya, hablamos de una revolución que estaba asociada a la iglesia, ¿cierto? Y esa revolución se llama Reforma Protestante, por un personaje
llamado Martín Lutero, que es un cura, es un integrante del clero, de la iglesia, que mucho tiempo fue observando algunos hechos que se iban cometiendo que no tenían un sustento de muy buena fe, por de alguna forma, por decirlo, ¿ya? Por lo tanto, entonces él se rebela contra la iglesia, y ¿qué es lo que hace? Es que escribe 95 tesis y les da a conocer a las personas de Alemania que la estaban estafando, porque le estaban cobrando, ¿se acuerdan que les cobraban para poder pagar sus pecados? Y en el fondo eso no corresponde, porque gracias a sus investigaciones él se dio cuenta que nosotros no tenemos ningún pecado que pagar, por lo tanto las personas no debían hacer ningún pago para ir al paraíso, ¿ya? Hay que tener en claro que estamos estudiando lo que es la época moderna, que es una época que parte a comienzos de 1450 más o menos, se determina con el hecho de la llegada de los europeos a América, y lo que estamos viendo en estas dos últimas clases son los cambios religiosos, ¿ya? Vimos el arte, vimos el Renacimiento, vimos el pensamiento, y ahora lo que estamos haciendo es que estamos viendo los cambios que se provocaron en la religión, ¿ya? Entonces, para seguir avanzando, lo que hoy día vamos a hacer, como les dije, es súper cortito, nos quedan unos 15 minutos, vamos a alcanzar igual. Vamos a hacer primero una comprensión lectora, chiquillos, ¿ya? Y la comprensión lectora, voy a ir leyendo rápidamente para que vayamos alcanzando. Vamos a hacer un resumen hasta acá. Hasta el momento sabemos que la reforma es una ruptura religiosa, ¿ya? Esto no es necesario que lo anoten en su cuaderno, porque estos son pantallazos que saqué del libro de historia. Por lo tanto, el que quiera va a poder después recortar la página del libro y pegarla, con el fin de que no estén escribiendo tanto, porque yo sé que están con muchas tareas, ¿ya? Entonces yo les voy a dar las páginas del libro para que ustedes puedan recortar y pegar la información en su cuaderno, ¿ya? Entonces, habla de que la reforma es una ruptura. Por ahí dijo el Miguel, está asociado a la palabra revolución. Por lo tanto, es por primera vez en donde la iglesia se enfrenta a un problema, y en el ámbito religioso durante la Edad Moderna se produce esta ruptura religiosa, y está representada obviamente por este personaje que es Martín Lutero, y esto comienza a gestarse, comienza a desarrollarse a partir aproximadamente del siglo XV, ¿ya? Y este movimiento es llamado entonces la reforma religiosa. Dijimos que reforma está asociada a una palabra que significa cambios o modificaciones. Glosario dice acá: reforma, movimiento religioso iniciado en el 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero hizo públicas en la ciudad de Wittenberg las 95 tesis. En ellas criticaba el régimen religioso que estaba en la época, que era un régimen, por supuesto, bastante abusivo, ¿ya? Para las personas que pudieron ver la película, se dieron cuenta que a las personas las hacían hacer este tema del pago de las indulgencias, y les daban además como un certificado, como un papelito que la certificaba que ya estaban libres de pecado, lo cual a todos nos parece, por supuesto, casi irrisorio, o sea, no tiene sentido, ¿ya? Vamos a ir avanzando entonces. Hablamos también que, según la Iglesia Católica, hay establecido algo que se llaman los pecados capitales. Bien, los pecados capitales son 7 pecados capitales, y estos pecados se supone que usted, al cometerlos en esa época, tenía que pagar una indulgencia. Entonces, por ejemplo, los pecados capitales son 7, acá los tenemos. Tenemos la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Se decía que si usted cometía uno de estos pecados, uno de estos actos, iba a ir al infierno, por lo tanto tenía que cancelar un monto de dinero y se alivianaba y se sacaba ese pecado, ¿ya?
La lujuria, por ejemplo, se basa en la excesiva presencia de pensamientos de tipo sexual. La gula es comer, comer, comer sin ningún tipo de restricción. La avaricia son personas que acumulan muchos bienes materiales como dinero u objetos también, sin ningún tipo de sentido ni menos de compartirlo. La pereza tiene que ver con las personas que no tienen la capacidad de hacer algo, ¿ya? Más bien flojo, por decirlo de alguna forma. La ira es tener este descontrol, con mucho odio, con mucho enojo hacia los demás. La envidia es desear lo que tiene mi compañero o la persona que está al lado. Y la soberbia también es un pecado catalogado como grave y es un deseo incontrolable de intentar ser o mostrarse ser siempre mejor que el de al lado, ¿ya? Es como de alguna forma falta de humildad, ¿ya? Esos son los Profe, pecados capitales. Dígame. ay, ¿estos pecados siguen hasta el día de hoy o no? Sí, O sea, ¿se consideran aún? estos pecados capitales son los pecados establecidos por la Iglesia Católica. ¿Cuál es la diferencia? Que usted hoy día, para pagarlos y sacarse esta culpa, puede pagarlo con actos positivos, rezando Padre Nuestro, el rosario, y usted va pagando distintas penitencias que un cura le pueda proponer, ¿ya? En esa época no era así, y esto se pagaba directamente con dinero, ¿ya? Por lo Ah, tanto, ya. todo esto que hace Martín Lutero, que es abrirle el pensamiento y los ojos a las personas, la Iglesia Católica se siente súper invadida, chiquillos, muy invadida y se asusta. Entonces, ellos, en respuesta a la reforma católica, le hacen una contrarreforma, ¿ya? Esto es lo que estamos viendo hoy día. La contrarreforma, en el fondo, es la respuesta de la Iglesia Católica, ¿ya? Es como cuando usted quiere defenderse de algo que lo están acusando. Simplemente la contrarreforma es la respuesta. Bien, de hecho, acá en el glosario dice que contrarreforma es una reforma interna, es decir, es un cambio de la Iglesia Católica a partir de un hecho que se llama el Concilio de Trento. Y acá en este concilio o junta de la Iglesia que hicieron para conversar, establecen una serie de medidas para reafirmar y limpiar la imagen de la Iglesia Católica. En el fondo se contraponen y chocan con Martín Lutero, ¿ya? Dice que a partir de la Reforma la Iglesia Católica profundizó un proceso de transformaciones internas que había impulsado desde fines de la Edad Media. Esto se llevó a cabo a través de un concilio. ¿Qué es un concilio? Es una reunión de obispos, ¿ya? Se sientan en una mesa y hacen una reunión para aclarar y generar propuestas, ¿ya? Entonces, este concilio, esta junta de obispos, se llamó el Concilio de Trento en 1545 y se determinó en esta conversación entre obispos que debían hacer una respuesta a Martín Lutero y la llamaron Contrarreforma Católica. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Yamín, el micrófono, Yamín. Sí, ahí se lo apagué. Gracias. Ya, se va entendiendo entonces que en palabras simples hubo una reforma por parte de Martín Lutero, la iglesia se asusta mucho porque se le está provocando un gran problema y dicen ya, vamos a hacer un concilio, nos vamos a reunir todos y vamos a ver cómo atacamos a Martín Lutero. Y a esta propuesta se le llama la Contrarreforma Católica, ¿ya? O sea, la Contrarreforma entonces es más bien una respuesta a esta revolución que genera Martín Lutero. ¿Ya? ¿Cómo vamos con la hora? Ya, nos quedan unos 5 minutitos. Comprensión lectora. Este texto lo saqué del libro y dice, habiendo Jesucristo concedido a su iglesia la potestad de conceder indulgencias, palabra importante, la vamos a subrayar, usando la Iglesia Católica, esta facultad de Dios se ha concedido aún desde los tiempos más remotos, como manda el Sacrosanto, el Concilio, uso de las indulgencias, sumante provechoso del pueblo cristiano y aprobado por la autoridad de los sagrados concilios. No obstante, desea que proceda con moderación en la concesión de ellas, según la antigua y aprobada costumbre de la Iglesia, para que, por la suma facilidad
de concederlas, no decaiga la disciplina eclesiástica. El texto es un poco complejo de entender, pero a grandes rasgos, chicos, tiene que ver acá con que la iglesia, el texto habla de que la iglesia sigue defendiendo el cobro de indulgencias, ¿ya? O sea, la iglesia, a pesar de que está en una posición bastante incómoda y está siendo cuestionada, ellos siguen defendiendo su idea del cobro de la indulgencia y siguen promoviendo la liberación de los pecados, tal cual como establece el texto desde el principio de los tiempos. Ellos lo consideran como algo bueno, como un hecho de fe y como un hecho positivo en honor a Dios. ¿Ya? De eso más o menos trata este pequeño texto, para que ustedes se den cuenta que en el Concilio de Trento, cuando se unen los obispos, ellos siguen diciendo, oye, pero si estamos haciendo todo súper bien, el cobro está bien, por lo tanto vamos a seguir con esta propuesta. Y vamos avanzando, bueno, este es el último texto, yo como les dije, la clase de hoy día yo la hice más bien un poquito más corta, más reducida, porque mañana vamos a hacer una actividad, ¿ya? La actividad no se las voy a dar para la casa, la vamos a hacer en línea, o sea, yo y ustedes juntos. Para finalizar, Brandon, ¿me puedes ayudar con esta lectura? Ah, ¿Me puedes ayudar con la lectura? la leo. Ya, hasta donde dice indulgencias. Léeme Ahí ya, hasta aquí. indulgencia. Ujú. Ya. Durante el siglo, no sé 16, cómo se dice. 16, mi amor, 16. Durante el siglo XVI se produjo la ruptura de la unidad cristiana de Europa, hasta entonces representada por la Iglesia Católica. Esto se inició con el movimiento inspirado en las ideas de Martín Lutero y conocido como Reforma. Las reformistas criticaron ciertas prácticas y aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica, principalmente la venta de indulgencias. Ya, muy bien, muchas gracias. El reformismo se extendió rápidamente por Europa, lo que favoreció la formación de diversas iglesias nacionales. Ante la expansión del reformismo, la Iglesia Católica profundizó un proceso de reforma interna conocido como la Contrarreforma. Para ello convocó a un concilio de Trento en 1545, en donde se establecen medidas orientadas para reafirmar los fundamentos de la fe católica y frenar el reformismo. Queda claro, chiquillos, que el Concilio de Trento, el concilio se hizo para frenar las ideas de Lutero, ¿ya? Y se hizo para reafirmar la fe católica. O sea, lo que podemos inferir, ¿cuál es la conclusión de la clase de hoy? Es que la contrarreforma se hizo para reafirmar la fe católica. ¿Quiénes hicieron la contrarreforma? Un grupo de obispos, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, en donde quisieron frenar todas estas propuestas de Martín Lutero y dijeron que a este conflicto, por supuesto, le iban a responder con una reafirmación de la fe. Y acá es donde se provoca una especie de guerra religiosa, ¿ya? Entonces, Profe, dígame. entonces se podría decir que Martín Lutero fue el que Ujú. dijo que no se tenía que pagar por los pecados. Exacto, Ah, tal cual. y después viene lo que hizo la iglesia. En el fondo, chiquillos, como para que vayamos simplificando esto, ocurren dos hechos, ¿ya? Martín Lutero, que es un cura muy joven que perteneció a la iglesia, se da cuenta que la iglesia está cometiendo una serie de aberraciones y abusos en contra de la población, en donde les cobra dinero para pagar estos pecados que les mostré, y él se rebela, pasa esta revolución religiosa. ¿Y qué es lo que pasa? Que la iglesia se da cuenta y dice, chuta, no está desordenando el gallinero acá, está haciendo que las personas estén pensando y provocando una revolución. Por lo tanto, nosotros vamos a llamar a un concilio, es decir, a una junta, y en 1545 hacen una junta urgente. Es como cuando
el gobierno de hoy día está viendo que está quedando la embarrada con la salud, con el virus, y dicen ya, urgente, necesitamos hacer una reunión con todos los ministros y con el presidente y tenemos que hacer un plan, ver cómo atacamos esto. Eso mismo hicieron los curitas, los obispos. Dijeron, nos vamos a unir. Esa unión, esa mesa de diálogo se llamó el Concilio de Trento, y es ahí en donde dijeron, chiquillos, ¿saben qué? Nosotros tenemos que seguir con nuestra fe católica, necesitamos hacer una reivindicación y reafirmar esta fe que tenemos hacia Dios, ¿ya? Y aquí se provoca una pugna, que es la contraposición de la Reforma Católica por Martín Lutero y la respuesta que se llama Contrarreforma por parte de la Iglesia. Y acá se provoca un choque, que es una guerra religiosa, ¿ya? Vamos a ir viendo en las próximas clases las consecuencias y los cambios políticos también que se adhirieron a este cambio religioso, ¿ya? Así que eso, chiquillos, por hoy día era bastante simple. No les dejé actividad porque, como les digo, mañana vamos a hacer una todos juntos acá en la clase online, ¿ya? Hasta acá, chiquillos, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda que hacer antes de finalizar? ¿No? ¿Todo bien entonces? ¿Quedó claro? Estoy Sí, viendo el chat. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. sí. Ya. O sea, súper simple. Contrarreforma es la respuesta de la iglesia, es la defensa. Es como que a mí me están atacando, yo digo, a ver, ya, voy a ordenar mi idea y te voy a responder y te voy a atacar a ti. ¿Ya? Los dejo invitados, chiquillos, a ver la película. Yo felicito a las compañeras que vieron la película porque estoy segura de que tienen súper clara la materia y se pueden enfrentar bien a esta clase. ¿Ya? Así que eso, les voy a mandar el PPT y las páginas del libro para que recorten y peguen en su cuaderno. ¿Ya, chiquillos? Así que, ven, Bueno, ahí la Brigitte dice que la película es muy buena y explica todo muy bien, así que para que la puedan ver. ¿Ya? Eso, las disculpas necesarias por el tema que hubo con el audio, pero al menos pudimos concretar lo que teníamos hoy día previsto. Así que un beso, un abrazo, los quiero mucho y nos estamos viendo. adiós. Chao, chao.